Señor, te damos gracias, gracias siempre, porque darte gracias produce algo extraordinario. Tú diste gracias por los 5 panes y los 2 peces y se multiplicaron. Tú también dijiste ante la tumba de Lázaro: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas, y después resucitaste a Lázaro. Y por eso nosotros tenemos que aprender a darte gracias, siempre y en todo lugar, como nos enseña la liturgia. Encontramos ahora que después que Jesús multiplicó los panes ayer con una bendición, dice que los discípulos subieron a la barca y se adelantaron a la otra orilla, mientras Jesús despedía a la gente. Este gesto muy humano me encanta del Señor. Ha finalizado, por decirlo así, como cuando finaliza una Eucaristía y el sacerdote se queda a despedir a las personas, a escucharlas, a hablar con ellas. Y son como unos diálogos tan breves, son saludos tan cargados de amor, son confesiones a veces tan breves también, pero con una sinceridad porque han sido tocados por la palabra y enseguida salen con esa disponibilidad. Entonces nosotros los sacerdotes tenemos que estar siempre a la escucha, a la expectativa, como hace el Papa Francisco. Yo quedé admirado en Roma después que hizo todo el recorrido en la plaza de San Pedro. Luego se puso a atender a los enfermos uno por uno, y eso me gustó mucho. Entonces, mientras Jesús despedía a la gente, llegó la noche. La noche en las Sagradas Escrituras designan o hacen alusión a la acción del mal. Y cuando llega la noche, dice la palabra que Jesús todavía estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudido por las olas. Entonces, ya se presentan como 2 elementos, la noche y las olas que están sacudiendo la barca. Y luego aparece un tercer elemento que viene a ser el viento contrario, una fuerza contraria. Señoras, señores, jóvenes que me están escuchando, esto tiene mucha relación, primero con la iglesia y segundo con nuestra existencia, porque nosotros también experimentamos la noche como realidad o acción del mal. También experimentamos las olas que están sacudiendo y el viento contrario, y que tratan como de ahogarnos. Ahora, los discípulos ven a Jesús andando sobre el agua. Es decir, Jesús está por encima de las aguas que intentan hundir la barca, del viento contrario, y ya es luz en medio de la tiniebla, porque él mismo dijo: yo soy luz. Y luego dice la palabra que Jesús dice: ánimo, no tengáis miedo. En medio de toda esa situación, el Señor viene a quitarnos el miedo. Y esta palabra me anima mucho a mí. En medio de las dificultades que experimento, en medio de las situaciones difíciles que se presentan en mi historia, en mi vida, y que se han presentado, y he tenido que confiar plenamente en el Señor. Yo, cuando tengo una dificultad, espero, pero con una ansiedad, la celebración de la Eucaristía, porque sé que ese momento voy a adquirir mucha fuerza y voy a sentir mucho amor de parte de Dios para poder superar la crisis o la situación que trata de ahogarme como las olas, o del viento contrario que está chocando contra mi existencia, o de la oscuridad que no me deja ver con claridad hacia el futuro. Y luego dice que Pedro le dijo que si era Jesús, que le dejara andar sobre las aguas. Y Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre las aguas, acercándose a Jesús. Dice, acercándose a Jesús. Pero hay una cosa: Pedro siente la fuerza del viento. O sea que debió ser algo bien terrible, la fuerza del viento. Recuerden ustedes que ese viento está haciendo una fuerza contraria, lo habíamos leído anteriormente, porque el viento era contrario. Y Pedro está sintiendo esa fuerza del viento
como nosotros sentimos la fuerza de las situaciones o de los problemas, de las enfermedades de nuestros seres queridos o las situaciones económicas que están contrariando nuestra vida de una manera muy fuerte. Y entonces dice la palabra que le entró miedo a Pedro. Este es el gran enemigo de la fe. Mateo 25:25 dice: tuve miedo y enterré mi talento. Tiene miedo y empezó a hundirse. Tengo miedo porque estoy en esta situación emocional, porque se fue mi novio, se fue mi novia, se murió mi mamá o mi papá, o perdí este negocio. Y todas estas cosas nos hacen sentir miedo. Y cuando nosotros no gritamos, como dice la palabra de hoy, que gritó, Pedro gritó, así tenemos que gritar nosotros: sálvanos, Señor. Si no gritamos, nos sumergimos en la depresión. Y luego dice la palabra que Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe. Qué poca fe tienes, Pedro. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has puesto tu mirada en la fuerza contraria del viento? ¿Y por qué la quitaste de mi vista? ¿Por qué dejaste de mirarme? ¿Por qué dejaste de confiar en mi palabra? ¿Por qué no seguiste caminando aún sintiendo la contrariedad del viento? ¿Por qué no seguiste orando? ¿Por qué no seguiste, Pedro, a la voz que te estaba comunicando? Y luego dice la palabra que Jesús, terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Y la gente, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia, salieron corriendo a buscar a Jesús y trajeron a los enfermos y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto. Y cuantos lo tocaron quedaron curados. Qué lección para Pedro y qué lección para nosotros en este día. Amén.